Hola amigas, han visto qué hermosas pantuflas vamos a tejer hoy. Hemos trabajado este modelito de pantuflas en un número para niños y les prometí compartirles para adultos también, ya que tanto me han pedido. Vamos a trabajar con este tipo de lana combinando estos tres tonos. Es una lana que mide 5 milímetros de espesor, ¿sí? Tiene 5 milímetros, así que si pueden traten de conseguir una lana de esa medida. Aquí les muestro bien. Ahí tenemos 5 milímetros de gruesa nuestra lana. La vamos a tejer con aguja de crochet 4,5 milímetros. Necesitan un marcador de puntos, una aguja para coser y una tijera. No les dije antes, la medida de esta pantufla es para adultos, para un pie de aproximadamente número 37 o 38 de calzado. Iniciamos la plantilla de nuestra pantufla trabajando un nudo deslizado y vamos a tejer 22 cadenas. Cuando tenemos las 22 cadenas, vamos a tejer una cadenita más que va a representar un medio punto y ahí voy a cerrar la vuelta que voy a iniciar ahora. Así que coloco un marcador para identificar en esa última cadena que tejí. Me voy de la aguja contando hacia atrás a la cadena número 2 y trabajo 2 medios puntos juntos en el mismo punto de base. Ahora voy a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto de base. 2, 3 y 4 medios puntos. Vamos ahora a tejer 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4 medios puntos altos. Ahora voy a tejer un punto alto en cada punto de base hasta aquí. La última cadena no la voy a tejer porque ahí voy a tejer los aumentos. Así que yo tejo un punto alto en cada punto de base desde el punto siguiente hasta aquí. Entonces, hasta acá tejí 12 puntos altos. No se debe salir nuestro marcador, así que vamos a cerrar. 12 puntos altos. Y me queda entonces la última cadenita donde trabajo los aumentos. Acá vamos a tejer 6 puntos altos. Uno que va a representar un punto alto sobre este lateral. Y luego voy a trabajar 4 más, que son los de la punta. 2, 3, 4 y uno más que va a equipararse con el que tenemos de este otro lado. En total son 6 puntos altos en el mismo punto de base. Y ahora voy a repetir lo mismo que trabajé de este lado: 12 puntos altos, 4 medios puntos altos y 4 medios puntos. Vamos guardando la hebra más corta a medida que tejemos. Una vez que tejimos la misma cantidad de puntos que hicimos de este otro lado, aquí en este último punto debemos trabajar el aumento que yo trabajé de este lado. Así que ahí trabajo 2 medios puntos juntos. Retiro el marcador
y sobre esa cadenita que tejimos para iniciar esta primera vuelta voy a cerrar con un punto deslizado. Paso a la siguiente vuelta trabajando los aumentos aquí. Tejo 3 cadenas al aire que representan un punto alto. Me coloco en el mismo punto de base y trabajo un punto alto. Voy al siguiente punto de base y voy a trabajar 2 puntos altos juntos. 1 y 2. En el siguiente punto alto, punto de base, vuelvo a trabajar 2 puntos altos juntos. Y continúo tejiendo 20 puntos altos, uno en cada punto de base. Cuando completamos los 20 puntos altos, ya estamos posicionadas arriba de estos 6 puntos que tenemos el aumento, y ahí vamos a trabajar el siguiente aumento. Serán 2 puntos altos juntos que repetimos 6 veces, ¿sí? Aquí y en cada uno hasta completar 6 grupitos de 2 puntos altos juntos en un mismo punto de base, lógico, ¿no? 1, este es el segundo grupo, tercer grupo de 2 puntos altos juntos, cuarto, quinto, y trabajo el último aumento. Ahora debo repetir lo mismo que trabajé sobre el otro lateral. Quiero decir que voy a trabajar 20 puntos altos hasta llegar aquí, donde debo trabajar los aumentos que trabajé de este otro lado. Primero trabajo 20 puntos altos, uno en cada punto de base. Cuando completé los 20 puntos altos, uno en cada punto de base, voy a trabajar un aumento en el siguiente punto de base con 2 puntos altos juntos. Y repito un aumento más en el siguiente punto de base. Aquí no se debe tejer, ese es el punto deslizado con el que cerramos. Me coloco sobre la cadenita número 3, ahí, y vamos a cerrar con un punto deslizado. Pasamos a la vuelta número 3. Desde donde estoy trabajo 2 cadenitas que representan un medio punto alto. Me coloco en el mismo punto de base y trabajo un medio punto alto dando un aumento. Voy al siguiente punto de base y trabajo un medio punto alto solo. Luego trabajo un aumento en el siguiente punto de base con 2 medios puntos altos juntos. Vuelvo a trabajar un medio punto alto solo en el siguiente punto de base. Vamos a repetirlo. Ahí. Y vuelvo a trabajar en el siguiente punto de base un aumento, 2 medios puntos altos juntos, ¿sí? Esa es la cantidad de aumentos que vamos a tejer en el talón. A partir de acá voy a tejer 22 medios puntos altos, uno en cada punto de base. Cuando trabajamos los 22 medios puntos altos, vamos a trabajar un aumento, 2
medios puntos altos juntos en un mismo punto de base. Luego voy a trabajar un medio punto alto solo. Debo tejer 5 aumentos como estos, así que ahora me toca otra vez el segundo aumento, que serían 2 medios puntos altos, 2 medios puntos juntos en un mismo punto de base. Trabajo uno solo, voy a tejer el tercer aumento, que son 2 medios puntos altos juntos. Vamos a tejer uno solo, trabajo el cuarto aumento, tejemos uno solo y el último aumento. A partir de acá volvemos a tejer lo mismo que hice al otro lado, ¿sí? 22 medios puntos altos, uno en cada punto de base. Completo los 22 medios puntos altos, voy a tejer un aumento, que son 2 medios puntos altos en un mismo punto de base. Luego tejemos un medio punto alto solo, repito un aumento, 2 medios puntos altos en un mismo punto de base y tejo un medio punto alto solo. Me voy a la cadenita número 2 y cierro con un punto deslizado, donde hago un remate y corto la hebra, porque hasta acá tenemos el largo de nuestra plantilla. Una vez que tenemos ya la plantilla completa terminada, nos vamos a colocar aquí donde cerramos con un punto deslizado la última vuelta. Traigo la hebra de otro color que vamos a tejer ahora y tejo una cadenita con las 2 hebras juntas. Me voy al siguiente punto en la base, aquí, y voy a trabajar un medio punto a medida que guardo ya las hebras más cortas. Voy a completar toda esta vuelta con un medio punto en cada punto de base, todo el contorno de la plantilla. Entonces, todo el contorno ya completo con medio punto en este color, recuerden que aquí no debemos tejer porque es el punto deslizado. Si me cierro, me coloco aquí en la primer cadenita que tejí para cerrar con un punto deslizado. Entonces, en total tenemos con este color, incluyendo esa primera cadena que tejimos, 72 medios puntos. Ahora vamos a tejer 3 cadenas que van a representar un punto alto. Una cadena más para dar espacio, me coloco en el mismo punto en la base y trabajo un punto alto. Voy a dejar 2 puntos libres en la base y en el número 3 trabajo un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto de base. Así voy a completar toda esta vuelta de la pantufla, de la plantilla, es dejando 2 puntos libres en la base, trabajo un punto alto, una cadenita al aire y un punto alto en el mismo punto de base. Ven que va tomando altura de a poquito ya la pantufla y nos queda justo aquí al finalizar 2 puntos libres en la base para cerrar aquí sobre la cadenita número 3, trabajando un punto deslizado. Ya corté la hebra, trabajo un remate y sujeto. Bien, pasamos ahora a tejer 2 vueltas con la hebra color natural, la más clarita, y vamos a trabajar de la siguiente manera. Aquí donde hemos finalizado el trabajo, me voy a colocar en este espacio libre de una cadenita. Esta hebra la vamos a ir guardando y voy a traer la hebra color natural clarita. Tejo una cadena con las 2 hebras juntas. Aseguro bien el trabajo así.
y luego trabajo 2 cadenitas más. En total representan esas 3 cadenas un punto alto. Dentro de este espacio de una cadena libre vuelvo a colocarme y trabajo 2 puntos altos más. En total tengo 3 puntos altos. Me voy a ir al siguiente espacio de una cadena libre y trabajo 3 puntos altos. Esto lo voy a repetir hasta tener 5 grupos de estos 3 puntos altos juntos, tejidos en una cadenita, ahí donde tenemos una cadenita libre. 5 grupos de estos debo tejer. Ahora, como vamos a cambiar la cantidad de puntos altos, voy a calcular hacia este otro lateral 5 grupitos de puntos altos, así 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos un marcador de puntos y hasta acá tejeríamos de a 3 puntos altos juntos en cada uno de esos huequitos. El resto, desde aquí hasta donde está el marcador, vamos a tejer 2 puntos altos en cada punto donde tengo una cadenita libre. Así. 2 puntos altos como estos, ¿sí? Hasta llegar a donde tengo el marcador de puntos. Bien, llegué hasta donde tengo el marcador, así que retiro el marcador para trabajar cómoda, me voy al siguiente espacio de una cadenita libre aquí en el centro y voy a trabajar 3 puntos altos juntos. Aquí, donde tengo 3 y 2, voy a volver a colocar el marcador, así identifico la siguiente vuelta, cómo vamos a tejer. Continúo entonces con 3 puntos altos juntos en ese espacio de una cadenita libre en la base. Completamos toda la vuelta. Terminamos con 5 grupos de 3 puntos altos, ¿sí? Como trabajamos al otro lado, y el resto fueron todos de a 2 puntos altos, como ven aquí. Vamos a cerrar esta vuelta sobre la cadenita número 3 que iniciamos la vuelta y cerramos con un punto deslizado. Vamos a tejer ahora 3 cadenas que representan un punto alto y miren dónde vamos a tejer. Tomamos hebra, dejo estos 2 puntos que corresponden a estos 3 aquí, los voy a dejar libres. Estos 2 los voy a dejar libres y me voy a ir aquí a ese punto. Ahí trabajo un punto alto. Voy a tejer una cadena al aire, voy a tomar hebra y me voy a venir hacia atrás. Dejo este punto, el del medio, lo dejo libre y voy a tejer aquí. Ahí voy a tejer un punto alto. ¿Sí? Esto lo voy a repetir sobre todos estos puntos donde tengo 3, los voy a repetir igual. Vuelvo a tomar hebra, dejo libre este y me coloco sobre el primer punto que tengo aquí de este grupo de puntos altos. Trabajo una cadena al aire, retrocedo y vuelvo a tejer aquí sobre el primero. El del medio lo dejamos libre en la base. Voy a mostrarles hasta finalizar estos grupitos para que puedan hacerlo sin ningún error. Bien, cuando tejí sobre todos estos grupos que tienen 3 puntos altos, ahora voy a tejer de la siguiente forma. Tejemos
aquí sobre los dos puntos altos que tengo, el primero de este lado, trabajo un punto alto, pero no voy a hacer una cadena al aire. Tomo hebra y trabajo sobre el anterior, cruzándome. Ahora continúo así, todos estos puntos donde tengo dos puntos en la base, me voy a ir cruzando de esta manera. Cuando llego al otro lado, donde tenemos otra vez el marcador de puntos, y aquí tenemos dos, ¿ven? Bueno, hasta aquí vamos a trabajar de esa forma. Cuando llego aquí al grupo de 3, trabajo de la forma que les mostré aquí al principio. Llegamos otra vez al grupo de los 3 puntos altos en la base, retiro el marcador porque ya no lo necesito y me voy de los 3 puntos que tengo en la base al primero que tengo a la izquierda, trabajo un punto alto, trabajo una cadena y me cruzo al primero que tengo aquí a la derecha y trabajo un punto alto. Esto ahora lo continúo repitiendo hasta completar la vuelta. Termino la vuelta, recuerdan que trabajamos aquí 3 cadenas, me cruzo aquí en diagonal en ese primer punto y trabajo un punto alto. Tejo una cadena al aire, aquí tengo por dentro las 3 cadenitas donde inicié la vuelta, que son un punto alto, me coloco en esa cadena número 3 y cierro con un punto deslizado. Ya completamos esta vuelta, cortamos la hebra y pasamos a tejer la flor de la capellada hasta integrarla y luego trabajar con la última vuelta. Hacemos un remate y vamos a tejer ahora la flor de la capellada aquí arriba. Para trabajar esta flor hacemos un anillo mágico, en este caso yo la voy a tejer con este color de lana, y hacemos una cadenita para asegurar ese anillo mágico. Luego dentro del anillo voy a tejer 7 medios puntos. Cuando tenemos los 7 medios puntos, tiramos de la hebra más corta para cerrar ese anillo y cerramos esta vuelta colocándonos ahí en ese primer medio punto que tejimos y hacemos un punto deslizado. Desde donde estoy voy a tejer 3 cadenitas que van a representar un punto alto y en el mismo lugar, en el mismo punto de base, me voy a colocar para trabajar 4 puntos altos más las 3 cadenitas, serán 5 puntos altos en un mismo punto de base. Bien. Tenemos 1, 2, 3, 4 puntos altos más las 3 cadenas. Me coloco aquí en la cadena número 3, tomo la hebra del último punto alto que tejí, así de esta manera, y cierro con un punto deslizado. Así nos debe quedar el punto para esta flor. Trabajo 2 cadenas al aire, me voy al siguiente punto en la base, y tejemos 5 puntos altos en el mismo punto de base. Cinco puntos altos. Me coloco aquí en el primer punto alto que tejí. Tomo la hebra por ahí detrás y cierro con un punto deslizado.
vuelvo a tejer 2 cadenitas al aire y en el siguiente punto de base voy a repetir este grupito de 5 puntos altos. En total voy a tener 7 pétalos como cuando estamos tejiendo el último pétalo. Vamos a terminar de completarlo para cerrar esta vuelta. Cierro con un punto deslizado, ¿sí? Ven que tenemos 7 pétalos. Vamos a tejer una cadena al aire y en lugar de hacer una cadena más me voy a ir aquí al centro de este pétalo, ¿sí? Aquí en este círculo me coloco ahí, de esta manera saco la aguja, traigo y voy a tejer un medio punto. De esta manera quedo posicionada ya prácticamente aquí en el centro de este huequito que tenemos acá. Entonces me voy a volver a retroceder aquí a este hueco, ¿sí? Entre medio de estos 2 pétalos me coloco y voy a tejer un medio punto, que es una cadenita en este caso, 2 y 3. Luego trabajo todo en el mismo lugar, en el mismo punto de base, 4 puntos altos, y cerramos para formar el pétalo tal cual lo hicimos en la vuelta anterior. Me coloco aquí en la cadenita número 3, tomo la hebra y cierro. Ahora tejo una sola cadena al aire. Me voy al siguiente espacio aquí entre un pétalo y otro en la base y voy a trabajar 2 pétalos. Primero 5 puntos altos que vamos a cerrar. 2, 3, 4 y 5. Estiramos un poquito, vamos al primer punto alto, me coloco, lo cierro, tejemos una cadena y en el mismo espacio en la base vuelvo a tejer otro pétalo igual. Esto lo vamos a repetir en cada uno de esos espacios libres que tenemos de 2 cadenitas en la base. Quiero decir, entre un pétalo y otro vamos a trabajar 2 pétalos como estamos haciendo en este momento. Tejimos 4. Nos queda trabajar un pétalo más. Perdón, un punto alto más, estiro, me coloco allí y cerramos este pétalo también. ¿Ven? Entre un pétalo y otro me quedan 2 pétalos juntos. Trabajo una cadena, me voy al siguiente espacio y vuelvo a repetir lo mismo acá. Así nos debe ir quedando, amigas. Trabajé el último pétalo que, como les expliqué antes, debemos tejerlo aquí donde comenzamos el primer pétalo. Así que lo cerramos, me queda tejer un punto alto para tener 5. Ahora sí, cerramos este pétalo, tejemos una cadenita al aire, me voy a colocar aquí en el centro del pétalo, en la parte superior, allí, y cierro con un punto deslizado. Vamos a cortar la hebra, pero la hebra la vamos a dejar bien larga porque la vamos a utilizar para coser esta flor de capellada a la pantufla. Retiramos y vamos a enhebrar para coser, pero primero vamos a coser todas las hebras que podamos tener sueltas en la pantufla y esta de aquí, que es la del centro de la flor. Quiero mostrarles lo siguiente: cómo vamos a aprender a calcular a partir de dónde vamos a coser la flor.
Aquí tenemos el taloncito de nuestra pantufla y como pueden ver que nos queda aquí en el centro la división, digamos, de un punto y otro. Entonces vamos a plegar la pantufla así, a la mitad, bien a la mitad, ¿sí? Y vamos a calcular de la siguiente manera. Primero vamos a ver que nos quede bien dividido ahí a la mitad. Este es el centro de nuestra pantufla. Aquí tenemos la parte de aquí abajo, y la vamos a dividir bien. Podemos ver que tenemos de este grupito de 2 puntos que tienen aquí, lo mismo tenemos al otro lado, ¿sí? Este mismo grupito. Entonces vamos a calcular un grupo sobre cada lateral. Acá tengo un grupo y aquí el que corresponde a este lateral. Si lo estiro así lo van a ver mejor. Tenemos 1, 2 grupos, 3 grupos, uno aquí y uno aquí, 4. Vamos a buscar 5 y 6 grupitos. Entonces, primero vamos a colocar unos marcadores para identificar bien. En el centro del punto siguiente, aquí, voy a colocar un marcador y en el centro del punto que tengo al otro lado voy a colocar un marcador. Vamos a contar ahora entonces el total de estos grupos. Debemos tener 12 grupos de puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos. 6 para este lateral y 6 para este lateral. Aquí es donde debemos coser esa flor que acabamos de tejer, aquí arriba. Entonces vamos a voltear del revés nuestra pantufla y vamos a posicionar, ya que vamos a coser con esta hebra que fue con la que estuvimos tejiendo la flor, nos vamos a posicionar aquí de esta manera y vamos. Ya tenemos la aguja enhebrada y me voy a colocar ahí donde está el marcador. Entonces, este marcador ya lo puedo retirar. Y a partir de acá empiezo a coser y a unir toda la flor como capellada para esta pantufla. Bien, para unir vamos a atravesar así, punto por punto. Tomo el punto siguiente que tengo ahí y el punto siguiente que tengo en la flor. Traigo. Y vuelvo a dar una puntada en el mismo punto anterior para reforzar, porque este es el comienzo de la costura. Después vamos a continuar así, tomando un punto que tengo en la flor y un punto que tengo en la pantufla. Quiero decir, me voy a ir aquí al siguiente punto que tengo en la flor y al siguiente punto que tengo en la pantufla. De esta manera voy a coser toda la flor hasta llegar al otro marcador de puntos, punto por punto. Van a ver que aquí al final de la flor nos va a quedar cosido hasta aquí y nos van a quedar solamente 2 pétalos allí en el centro que va a ser la abertura para colocar nuestro pie. El resto va a coincidir punto por punto con la flor y la pantufla. Vamos a retirar el marcador
y chequeamos que nos quede aquí el último punto. Como les dije, nos deben quedar 2 pétalos aquí sueltos sin coser, y terminamos de coser nuestra flor a la pantufla. Acá hacemos unas puntadas de remate para asegurar bien y terminamos ya escondiendo, digamos, reforzando la hebra para completar nuestro trabajo. Si ven que hay alguna hebra suelta en el resto de la pantufla, pasamos a coserla y finalizamos nuestra labor. Vamos a dar vuelta del derecho y así quedó nuestra pantufla. ¿Qué les pareció, amigas? Miren qué bonitas que han quedado. Ya tienen el tamaño para adultos, que es esta medida que están viendo aquí. Vamos a ampliar la imagen para tomar bien la medida y puedan darse idea realmente, ¿sí? Aquí tenemos nuestro par de pantuflas terminadas. Esto, como yo les decía, es una medida de adultos. Y vamos a chequear el largo de esta pantufla. El largo total son entre 23 centímetros y medio de largo. Esto es para un calzado de talla 37 o 38. Por supuesto que la lana cede bastante, así que por ahí quien tiene un numerito más también puede adaptar esta misma medida para su pie. Espero que les haya gustado el tutorial de hoy. Gracias como siempre por todos sus comentarios. A través de ellos yo me inspiro y voy preparando todos mis proyectos. Nos vemos aquí en Handwordy con muchas más ideas de crochet.